Bienvenidos a todos un día más, yo soy Aina y hoy os traigo un vídeo un poquito distinto. Vamos a hablar de mi experiencia escribiendo mi primer libro. Lo tengo aquí, os lo voy a mostrar, es este de aquí, se llama Cartas al cielo y tiene un subtítulo que significa, bueno, que pone Historia de una adopción. Bueno, este libro, tapa blanda, tiene un total de 296 páginas. Os voy a hablar un poquito de él porque ya tiene unos años. Lo escribí cuando yo tenía 25, 26 años y fue el primer libro que escribí. No es una novela, no es una historia de ciencia ficción, es una autobiografía. Es mi experiencia como adoptada, como chica adoptada y visto desde el punto de vista de una persona que ha sido adoptada, pero también desde el punto de vista de una trabajadora social porque estudié la carrera de trabajo social. Bien, la idea de escribir este libro la tenía desde hacía bastante tiempo, desde el momento en que hice mi búsqueda de orígenes. Para quien no lo sepa, la búsqueda de orígenes es cuando quieres saber tu historia, lo que pasó para que al final los servicios sociales te dieran en adopción y conocer un poquito la historia de tu familia biológica. Yo esto lo hice a los 21 años, después de pasar todo un proceso muy duro a nivel emocional y a nivel psicológico. Si os interesa este tema, podéis comprar mi libro si queréis. Se vende en Agapea online y también en las librerías de la Casa del Libro, Agapea. Podéis ir, pedir por este libro. Lo venden a demanda, es decir, cuando vosotros vais no lo van a tener físicamente en ese momento, pero simplemente os van a llamar dentro de una semana, lo van a tener, o si no lo podéis comprar online, tanto en Agapea como en la Casa del Libro, como a través de la editorial Serial Ediciones, que es la editorial con la que yo publiqué este libro. Os voy a describir muy brevemente las características de la editorial. Es una editorial pequeñita, no es muy conocida, ya lleva unos años en el mercado la editorial y bueno, fue la única que quiso publicar mi libro, siendo yo una escritora novel. Es una editorial conocida por apostar por escritores noveles y bueno, la encontré gracias a que una amiga me habló de ella. Yo ya había enviado mi manuscrito a muchas editoriales, sobre todo grandes editoriales, y muchas me habían respondido, me habían dicho que muchísimas gracias, había leído el manuscrito pero no les interesaba y bueno, esta sí me quiso publicar. Sí que es verdad que es una editorial de coedición, es decir, yo pagué la mitad de los gastos de impresión. Sin embargo, también tengo que decir que es una de las editoriales que yo encontré en la que las regalías que yo consigo son un poquito más altas que la mayoría de editoriales que existen, al menos en España. Dicho esto de forma muy breve, os voy a explicar un poco mi experiencia escribiendo este libro. Yo llevo escribiendo toda la vida, desde que tenía unos 7-8 años. Me gusta muchísimo y siempre lo he usado no solo como forma de inspirarme, sino también como forma terapéutica. Cuando yo estaba mal a nivel emocional escribía y siempre me ha ido muy bien. La primera vez que conseguí ganar algo o que alguien me viera que alguien leyera alguno de mis escritos fue cuando tenía 14 años. En un concurso del instituto que gané a través de un concurso de narrativa breve. Bueno, era un escrito de unas 5 páginas y yo tenía 15 años tenía. En ese momento yo me di cuenta de que
escribir me gustaba muchísimo y desde entonces no he dejado de hacerlo. A los 16 volví a ganar otro concurso también de mi instituto y esos son los únicos concursos que he ganado en mi vida. O sea, para que sepáis que yo aquí no soy una mega súper buenísima escritora, ni mucho menos. Como comenté en otro vídeo, esas fueron mis primeras experiencias, pero la que realmente me marcó y me ayudó a seguir adelante con la escritura fue a través de un foro de internet que se llamaba Foro de Historias Inventadas, donde cualquier persona podía escribir historias allí y que la gente lo leyera, una especie de Wattpad. Este libro es muy intenso porque hablo de muchas cosas muy profundas y de lo que yo viví como persona adoptada, lo que supuso para mí la adopción, lo que hay detrás de la adopción y todas las consecuencias buenas y malas que supuso para mí la adopción, ¿no? Cómo crecí a través de eso y cómo a través de esa experiencia y cómo esa experiencia me llevó a ser una persona más profunda, más introspectiva, más, no lo sé, filosófica, no lo sé. Fue un camino muy duro y cuando finalmente creo que vi la luz al final del túnel de todo este camino de crecimiento interior que supuso para mí la adopción, decidí escribir este libro. Este libro me venía a la mente como una idea de poder escribirlo, pero nunca daba el paso de hacerlo porque no solo implicaba algo muy íntimo mío, sino también de mi familia, aunque cambiara los nombres porque habla de mi historia, pero también de la historia de mi familia. Cambié todos los nombres de las personas que salen en este libro, sin embargo, pues la gente que me conoce, etcétera, pues sabe de quién estoy hablando. Entonces, para mí eso era una barrera, el escribir una historia que tenía que ver conmigo, pero no solo conmigo, y tenía miedo de que a la gente importante que salía en esta historia no quisiera salir, porque es súper respetable. Y aunque era legítimo porque yo podía cambiar los nombres, me echaba atrás que la gente pues que saliera en él no le gustara la idea de que yo publicara un libro así, ¿no? Porque en parte pues no solo estoy contando mi historia, sino la historia de otras personas, aunque sea de forma muy breve. Sin embargo, lo que me llevó a terminar de decidirme fue cuando murió mi padrino. Mi padrino fue una persona muy importante en mi vida que me ayudó muchísimo, no solo a lo largo de mi vida, sino especialmente en el tema de la adopción. Murió siendo joven por un cáncer y esta historia nace, este libro nace a través de una serie de cartas que yo le escribo a mi padrino una vez él murió, como una forma de gestionar el duelo, de gestionar mi duelo por su pérdida, pero a la vez para poder quitarme dentro de mí una espinita clavada que fue yo me quedé con las ganas de darle las gracias a mi padrino por cómo él me había ayudado en toda mi historia de la adopción y poder explicarle cómo yo había vivido todo eso, porque no había tenido el tiempo y quizás las ganas o la sabiduría de poder explicarle a mi padrino cómo yo me sentía. Entonces, este libro es el fruto de todas esas cartas recopiladas a lo largo de un par de años y sobre todo en el momento en que yo estaba estudiando la carrera de trabajo social. Suena curioso, y termina el libro cuando yo termino también la carrera de trabajo social. En él cuenta pues cómo yo viví la adopción siendo una niña, siendo una adolescente y llegando a la edad adulta y lo que supuso para mí. No solo habla de el tema de la adopción, habla de muchas cosas que no tiene por qué las personas adoptadas sentir lo mismo, pero sí que hay a lo mejor pues temas en común, como por ejemplo las crisis de identidad que a veces se crean en los niños o niñas adoptados y muchísimas otras cosas. Tampoco voy aquí a entrar súper en profundidad porque son muchísimas cosas de las que hablo de verdad en este libro, y yo pensaba que este libro tenía una parte distinta a la mayoría de libros que yo había leído de la adopción, y es que muchos libros que yo había leído sobre este tema tenían que ver con que los autores de las obras eran profesionales, o bien eran los padres o bien eran
profesionales del área, psicólogos, trabajadores sociales, etc. Entonces, sentía que al escribir esta historia no solo me sanaba a mí, yo lo hice como para sanar una parte muy importante de mí, para gestionar un duelo, para cerrar heridas que yo tenía dentro y poner en orden muchas cosas, sino también como una forma de terminar un ciclo, de terminar todo un proceso de crecimiento interior y personal muy profundo, y tenía el anhelo de poder escribirlo, ¿no? Por eso, una vez escrito, y que lo escribí para mí, al leerlo me daba cuenta de que, además de que estaba escrito perfectamente en un formato que era un libro, pensé que a lo mejor podía ayudar a personas, no solo a personas que han sido adoptadas, sino a personas pues, que a lo mejor pueden tener una crisis de identidad. Habla de otras cosas como el tema del bullying, no porque yo lo haya vivido, sino porque yo lo he visto hacer a otras personas. Habla pues eso de las crisis de identidad, habla de muchas cosas y que en parte fueron fruto o consecuencia de, no de la adopción en sí, sino de lo que pasó antes de la adopción. Es una historia larga, compleja, y que si de verdad os interesa, de verdad lo podéis leer. Es un poquito caro el libro, pero yo personalmente creo que vale la pena, sobre todo para esas personas que están dentro del mundo del trabajo social, dentro del mundo de la psicología, incluso para maestros también, porque yo creo que este libro ayuda a entender en parte lo que muchos niños y niñas adoptados vivimos, ¿no? En este proceso, y que luego pues y luego cuando somos adultos cómo lo gestionamos todo eso. Este libro puede ser útil también para los profesionales como psicólogos o trabajadores sociales, analizarlo en profundidad y comprender mucho mejor lo que a nivel psicológico supone no solo ser adoptado, sino lo que se vive antes, ¿no? Obviamente esto está escrito desde un punto de vista muy subjetivo, es decir, no todos los niños o niñas adoptados han vivido lo mismo que yo, ni mucho menos, cada persona es un mundo, pero sí que creo que puede ayudar a comprender mejor lo que puede sentir o puede llegar a sentir un niño o una niña adoptados, un niño, un adolescente, un adulto que viven esta experiencia. Yo tenía esta idea en mi mente cuando todavía estaba haciendo la carrera de trabajo social, y era un momento en el que yo había apartado bastante el tema de la escritura porque la carrera me llevaba mucho trabajo, mucha dedicación y mucho esfuerzo, entonces lo dejé aparte, pero algo dentro de mí ya cuando al final de la carrera me llamaba, ¿no? el escribir este libro, y fue precisamente dejar terminar la carrera y empecé a escribir. Sin embargo, me di cuenta cuando estaba escribiendo el libro que no tenía muy bien claro la estructura del libro, cómo quería escribir el libro, desde qué punto de vista, si en tercera persona, si en primera persona, si quería que fuera íntimo, si no, si quería poner mi nombre real o no, qué quería poner exactamente, qué momentos de mi vida que para mí me habían marcado creía que eran lo suficiente importantes como para ponerlo, porque no quería hacer un libro súper mega largo. Entonces todo eso me encontré con eso cuando estaba escribiendo el libro. Entonces, como yo empecé a escribir sin guión, sin nada, desde el corazón, escribiendo momentos de mi vida que me impactaron, que tenían que ver con la adopción y todo lo que pasó antes, me di cuenta de que en mi mente no había una estructura, no había una introducción, un desarrollo, un nudo y un desenlace, no existía. Entonces me di cuenta de que estaba escribiendo trozos que no los podía enlazar, no sabía cómo enlazarlos, me hacía un lío en la cabeza y terminaba dejando de escribir y abandonaba el escribir el libro. Y eso me pasó un par de veces, abandonaba, pero había un anhelo dentro de mí de seguir escribiendo, lo volvía a dejar, hasta que hubo un momento en el que primero entendí que al ser una autobiografía tenía que ser algo íntimo, que yo sintiera, porque si no iba a salir de forma auténtica, y para mí lo importante es que el libro saliera de una forma auténtica, que fuera mía, aunque no gustara a la gente, pero que fuera real, ¿no? Entonces decidí hacerlo desde el corazón,
y escribir sin prejuicios. No le puse barreras a lo que estaba escribiendo, porque me di cuenta de que a veces escribía y pensaba en ¿y si lo publico y esto no me gusta? Si tengo miedo de que la gente lea esto, o esto es demasiado íntimo, y me cerraba en banda. Entonces me di cuenta de que tenía que dejar fluir todo lo que quisiera salir. Y ya una vez escrito, luego yo ya recortaría lo que fuera necesario, eliminaría partes, pero primero necesitaba todo salir fluido, porque si no era imposible. Luego otra cosa que me di cuenta era que como tenía tal barullo en mi mente y que no sabía cómo hacerlo, me pregunté cómo quería hacerlo. Entonces la idea de cartas me pareció una buena idea, y también dirigidas no al público o al lector, sino a mi padrino, porque al dirigírselo a él me ayudaba a que la escritura saliera con muchísima más fluidez y que sintiera realmente que estaba saliendo de mí. O sea, yo cuando escribía ya no pensaba en el lector, pensaba en mi padrino, en lo que me hubiera gustado decirle a él, ¿no? En cómo me hubiera gustado contarle mi historia, ¿no? Sin embargo, es verdad que cuando lees el libro, el lector puede tener la sensación de que a quien se lo estoy contando es al lector, porque de repente uno se confunde, y como está escrito en primera persona y va dirigido al tú, al como ya sabes, yo te dije una vez, y a veces el lector se piensa que se lo cuento a él, porque para mí el lector y mi padrino es el mismo, ¿no? Y entonces eso me ayudó muchísimo a ser auténtica, a sacar todo lo que tenía que sacar. Y luego otra cosa que me ayudó mucho fue a estructurar y a crear una estructura en el libro, fue el decir, vamos a ver, Aina, ¿qué es lo que realmente quieres exponer en el libro? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres transmitir, ¿no? Entonces me di cuenta de que os cuento una breve nota de mi historia, y es que mis primeros recuerdos son a partir de los 4 años, y es a los 4 años cuando a mí me adoptaron. Entonces me di cuenta de que mi historia yo no podía contarla desde el principio, porque yo no tenía recuerdos desde ese momento. Entonces decidí escribir a partir de mis primeros recuerdos, y allí sí empezó la historia, allí empezó a fluir todo, allí sí que empecé a llevar un guión, un hilo que unía acontecimientos. Luego, antes de escribir realmente toda la historia, tenía como trozos que sí que quería, otros que no. Me apunté en una hoja una estructura. Por ejemplo, puse, quiero que el libro esté, por ejemplo, estructurado en cartas. Quiero que cada carta sea un capítulo, y quiero que el libro, además de capítulos, esté estructurado en 3 partes: la niñez, la adolescencia y la juventud. Y en estas 3 etapas lo voy a subdividir. En la primera etapa, que es la infancia, voy a hablar de los momentos que más me marcaron y que tienen que ver con la adopción. Entonces aquí yo me senté y empecé a pensar en todos aquellos momentos que tenían relación con la adopción y mi historia, y que quería poner en el libro. A veces no me acordaba de todos, no pasaba nada, yo dejaba esa hoja, me iba a hacer mis tareas diarias, y a lo mejor en algún momento, cuando pensaba en el libro y tal, me venía algún recuerdo que yo quería poner, iba corriendo y lo anotaba. Y así fue como fui haciendo un esqueleto de la historia que yo quería contar, y a medida que, y una vez que tuve la estructura básica, el esqueleto del libro, aquí fue cuando, a medida que yo iba escribiendo cada capítulo, a veces se añadían cosas y me venían más cosas, y yo las iba añadiendo, y se iba haciendo una historia fluida, ¿no? De principio a fin. A veces cuando estaba en el capítulo en la primera parte de la niñez, me venían cosas que quería poner al final, entonces yo me lo apuntaba en esa hoja de la estructura del esqueleto, y por ejemplo en el último capítulo, en la última parte de la juventud, ponía un capítulo, quiero que tenga relación con esta experiencia que viví, tal, y yo lo apuntaba, y así yo me acordaba, porque si no era un caos, yo no podía organizarlo bien para realmente exponer lo que yo quería exponer. Eran como todas ideas. Era imposible escribir un libro contando tantas cosas que me viniera todo de golpe mientras estaba escribiendo. Entonces eso me ayudó muchísimo a
poder escribir la historia. Yo lo cuento también sobre todo para cualquier tipo de escritor, porque a veces queremos escribir una historia y como que sabemos la idea principal de la historia y como que sabemos bastante bien cómo queremos que sean nuestros personajes principales, pero resulta que a medida que vamos escribiendo nos damos cuenta de que no estamos dando forma ni hondura ni profundidad a los personajes secundarios y queda todo muy plano, y también si nos ahorramos a veces detalles por querer ser simples o por no querer ornamentar demasiado, ¿no? Y describir demasiado paisajes, situaciones, de repente nos encontramos con que o bien nos excedemos en detalles y descripciones y se hace muy pesado el libro, o carecemos de ello y todo es muy plano. Incluso puede ser plano con demasiados ornamentos, demasiada descripción el libro. Entonces, es importante para mí, a mí lo que me sirve, yo creo que cada uno tiene un estilo distinto de escribir, pero a mí lo que me sirvió fue eso, fue decir, bueno, ¿qué quiero contar? ¿Qué quiero exponer? ¿Qué mensajes quiero decir? ¿No? Y una vez tengo la idea principal del libro, a partir de esa idea general, principal, se van generando otras ideas que yo voy apuntando, y dentro de esas ideas quiero que tal personaje surja y quiero que ese personaje salga en tal paisaje o en tal escenario y que haga este diálogo. Y a veces a mí me llegan diálogos en la cabeza que quiero que tal personaje y tal personaje tengan en esa situación y lo tengo que apuntar en ese momento, porque si no luego se me va. Entonces yo suelo llevar una libretita en mi bolso, pequeñita, con un lápiz, boli, no importa el qué, y si me viene eso en la cabeza yo lo apunto, a no ser que esté, yo qué sé, en clase o en una conferencia, no lo pueda sacar, porque a veces es mirando una película o leyendo otro libro que te viene una idea, ese libro o esa película te inspira y ¡buah!, se enciende la luz en tu cabeza y te viene un diálogo o una escena que te encanta, y si no lo escribes en ese momento se te olvida, por muy inteligente y por mucha buena memoria que tengas, se llega a olvidar. Entonces a mí eso es lo que me sirvió. Una vez ha hecho el esqueleto de la historia, luego se van añadiendo cosas y es así como yo logré escribir este libro. Repito, este libro yo lo escribí para mí, más que nada, como fue muy terapéutico hacerlo. Sin embargo, una vez hecho me di cuenta de que tenía formato de libro y que podía ayudar a personas, ¿no? A entenderse quizás mejor a sí mismos a través del libro, a identificarse y a saber que no están solos y que no son los únicos que viven, sienten y pasan por una serie de circunstancias que están ligadas con la adopción. Hasta que no me surgió toda la estructura y no tuve la estructura, el esqueleto de la historia bien atada y bien estructurada, realmente la historia no empezó a fluir realmente de mí. Y yo estuve con estos intentos de dejarlo, volver a intentar, 2 o 3 años, y no exagero. Entonces, una vez tenido eso claro, cómo quiero que sea el narrador, primera persona, tercera persona, a quién quiero que vaya dirigido, qué formato, si en formato de cartas, si en formato novela, si quiero que el escritor sea en tercera persona, que conozca mucho al protagonista o no. Todo esto es importante tenerlo claro, porque además luego si no te encuentras con incongruencias mientras vas escribiendo, ¿no? Y no fue hasta que yo tuve todo esto claro que empezó realmente a fluir la historia y a que hubiera una continuación, que fuera momento a momento y que todo se pudiera unir una cosa con la otra. Yo solo os cuento a mí cómo me ha ido, o sea, cómo a mí me ha funcionado. Yo sé que hay escritores que les surge la idea y que pueden escribir de la nada, y me parece súper bien. Lo que pasa que a mí no me sirve, porque a veces si hay muchos nombres en una historia, muchos personajes, a veces a mí me pasa, te cuelga demasiado uno que no sale demasiado en la historia y tú lo quieres meter y luego no sabes cómo, y es complicado si no tienes cierta estructura. También contaros que yo de adolescente era súper fan de Laura Gallego y le escribí una carta, bueno, diciéndole pues que me gustaban mucho sus libros, pero en parte también preguntándole que cómo ella lograba crear una historia de la nada.
y me contestó la carta escrita a mano, si queréis un día os la muestro si os interesa, en la que ponía que ella nunca le había servido realmente escribir de la nada, que cuando tenía una idea la pensaba, la estructuraba, le iba poniendo ese esqueleto del que os he hablado antes, y a partir de allí empezaba a escribir, porque a ella no le servía empezar una historia de la nada sin un pilar en el que apoyarse. Y eso me ayudó mucho luego para poder yo crear este libro.